Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a calcular el vértice, la directriz de una parábola y vamos a hacer la gráfica en cada uno de los casos que tenemos aquí. Fijémonos bien, para poder nosotros identificar el vértice, ¿verdad?, de estas ecuaciones que tenemos aquí, necesitamos observar cómo es la ecuación. En este ladito yo tengo las dos ecuaciones, ¿verdad? Donde las parábolas o bien abren para arriba o para abajo, o si no, abren para la derecha o abren para la izquierda, siempre con el vértice en el origen, o sea, en 0,0. Si usted tiene una ecuación de esta forma, eso significa, solo con que tenga estas ecuaciones así, que el vértice está en el origen, o sea, en 0,0. ¿Qué significa eso? Que en este caso ya conocemos el vértice de nuestra parábola, que sería 0,0. ¿Sí? La directriz es un número que lo vamos a calcular o lo vamos a obtener después de encontrar el foco. El foco, ¿sí?, dependiendo de qué ecuación tengamos, va a quedar de esta manera, ¿verdad? De esta manera, o el foco quedaría de esta otra manera, ¿sí? Este número P que tenemos aquí es este P que aparece en las ecuaciones. En estas ecuaciones ustedes observan que tenemos el valor de P o la letra P. Entonces, este valor que está aquí, esta P que tenemos aquí, es la misma que hace referencia a la P de estas ecuaciones. Entonces, si nosotros observamos nuestra ecuación, no se parece a ninguna de las dos que tenemos. ¿Por qué razón? Porque la primera tenemos x al cuadrado igual a 4py. La segunda, y al cuadrado igual a 4px. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues hacer un despeje en este caso. ¿Para qué? Para llegar a una de estas dos formas y de esa manera poder calcular el valor de P, lo que nos va a permitir también calcular el valor de nuestro foco. Entonces, haciendo un despeje, lo que tendremos que hacer aquí sería trasladar este 2 para el otro lado. Como está multiplicando a x al cuadrado, pasaría a dividir. Entonces quedaría y sobre 2 igual a x al cuadrado. Entonces, si nosotros observamos, en este caso, ¿a qué ecuación se parece? Bueno, escribámoslo de forma ordenada. Entonces quedaría así, x al cuadrado igual a y sobre 2. Y esto es lo mismo que tengamos esto. X al cuadrado igual a un medio de y, ¿sí? Es la misma expresión. Entonces, ahora sí podemos observar claramente a cuál de las expresiones hace referencia esta ecuación. O sea que esa es la primera. Entonces, en esta primera ecuación, la parábola o bien abre para arriba, ¿sí?, o bien abre para abajo. ¿Y usted cómo sabe para dónde va a abrir la parábola? Pues tiene que identificar este valor de aquí, o específicamente el valor de P. Si P es un número positivo, ¿sí?, si P es un número positivo, entonces la parábola va a abrir para arriba. Ahora, si P es un número negativo, entonces la parábola abre para abajo. En este caso, todavía no hemos calculado el valor de P, pero a partir de esta expresión que tenemos aquí, perfectamente bien, la podemos calcular. Si observamos la fórmula general, todo esto que acabo de marcar es igual a 4P, es decir, 4P. Voy a escribir la forma general de la ecuación de la parábola, que sería x al cuadrado igual a 4py. Entonces podemos observar que esto es igual a esto, ¿no? Es decir, 4p es igual a un medio. Y de esta manera nosotros calculamos nuestra p. Simplemente haciendo un despeje nos va a quedar que el 4 está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Pasa a dividir al 1
pero a multiplicar al 2. Es decir, nos va a quedar 1 sobre 4 multiplicado con el 2, eso es 8, ¿no? Entonces nos quedaría un octavo, es el valor de nuestra P. Entonces, como nosotros ya sabemos que nuestra parábola abre para arriba, ¿por qué razón? Porque el valor de P es un número positivo, podemos decir que el foco sería utilizando esta expresión que tenemos aquí, F, ¿sí? 0 para X y un octavo para Y. Ahora bien, con esto nosotros perfectamente bien podemos calcular la directriz, que la directriz, ¿verdad? No es nada más que el mismo valor de la P, pero con signo opuesto. Ok, vamos a hacer nuestra gráfica, ¿sí? Aquí tenemos el plano cartesiano y pues vamos a escribir nuestro foco o vamos a representar nuestro foco. Vemos que el foco está en 0 para X y un octavo para Y. Vamos a decir que hasta aquí, ¿verdad? En el eje Y está el 1. Entonces, como es un octavo, tendremos que hacer 8 partes desde aquí hasta acá y tomaríamos una parte. Entonces, digamos que hasta aquí es un medio, ¿verdad? Entonces, si hacemos 4 partes de aquí hasta aquí y otras 4 de aquí hasta aquí, tendríamos 8 total, 8 partes. Entonces vamos a decir que el foco estaría ubicado como por aquí, como por este puntito, ¿verdad? Como por ahí estaría nuestro foco, ¿sí? Bastante pegadito al origen, que es 0,0. Y pues como les estaba diciendo al principio, esta parábola tiene su vértice en 0,0, ¿verdad? Y sabemos que abre para arriba, entonces quedaría algo así. La directriz sería en el eje Y, ¿sí? La directriz sería en el eje Y, el valor que le corresponde a la P, pero con el signo opuesto. En este caso, ¿verdad? La directriz estaría como por aquí, ¿sí? Exacto, como por aquí. Este eje valdría Y igual a negativo P. ¿Y quién es P? P es un octavo, entonces sería negativo un octavo. Y igual a negativo un octavo sería la directriz de nuestra parábola. Y aquí tendríamos ya nuestra gráfica, ¿verdad? La gráfica está bastante intuitiva, sí, está bastante intuitiva. Porque este valor de un octavo es una fracción pequeñita, entonces sí es un poquito complicadito hacer el foco ahí y todo lo demás, pero así quedaría la gráfica. Bien, en este segundo ejercicio vamos a encontrar el foco, ¿verdad? Para poder hacer nuestra gráfica y también vamos a identificar a cuál de estas dos ecuaciones que tenemos pertenece. Si nosotros observamos en este caso, ¿verdad? No pertenece a ninguna de las dos, pero como en el primer ejercicio también podemos hacer un despeje aquí. X igual a 2y al cuadrado. Despejando para y al cuadrado nos quedaría x medio igual a y al cuadrado. Reescribiendo esta ecuación nos quedaría y al cuadrado igual un medio de x. Entonces, ahora sí podemos observar que esta ecuación se parece a esta que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces podemos igualar 4p a un medio, ¿sí? Despejando para p, aquí nos quedaría, si ustedes observan, nos queda para p el mismo valor que teníamos en el ejercicio anterior, es decir, un octavo. Miren, p vale un octavo. Ahora bien, la única diferencia que en este caso, ¿verdad? El foco quedaría, fíjense bien, según la ecuación, ¿verdad? Según esta ecuación, la que ya tenemos aquí, esta ecuación, el foco va a estar en el eje
X, no como en el caso anterior que estaba en el eje Y, ¿sí? ¿Y cómo sabemos dónde va a estar el foco? Pues podemos observar este valor de acá, ¿verdad? Básicamente esta variable nos va a indicar dónde va a estar el foco. En este caso, si ustedes observan en el ejercicio anterior, teníamos a la par de la P, la Y, entonces el foco estaba allí. En este caso, ¿verdad? A la par de un medio tenemos la X, entonces el foco va a estar ubicado ahí. Eso significa que P le corresponde un medio, ¿sí? Un medio para X, ¿y cuánto para Y? Pues 0 para Y. Vamos a hacer nuestra gráfica ahora. Fíjense bien, haríamos nuestra gráfica. Observamos, ¿verdad? Que en este caso este valor es positivo, es decir, P es positivo. Entonces, la parábola tiene que abrir para este lado de acá, ¿sí? Vamos a decir que hasta aquí es 1. Entonces hasta aquí sería un medio, ¿sí? Si hacemos 4 partes de aquí para acá y 4 de aquí para acá, digamos que un octavo quedaría como por aquí. ¿Qué sería el foco, verdad? Ese sería el foco, ese puntito. Y pues la parábola abriría para acá, ¿sí? Y la directriz pues sería x igual a ¿cuánto? La directriz sería x igual a negativo un octavo, ¿verdad? Miren. Entonces la directriz quedaría x igual a negativo un octavo. Ahí está. Esta sería la gráfica de nuestra parábola. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. En este caso, nosotros vemos de que se parece a esta expresión que tenemos aquí, en su forma general, a esta ecuación. ¿Qué significa eso? Bueno, ya de entrada sabemos que... Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Si nosotros vemos la ecuación, se parece a esta ecuación que tenemos aquí, en su forma general, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Identificar el valor de P, ¿sí? El valor de P, porque lo que tenemos aquí es todo esto, ¿verdad? Todo eso. Entonces tendremos que hacer una igualdad para poder calcular P, de esa manera poder calcular nuestro foco. El vértice ya sabemos que va a estar en el origen, ¿verdad? Entonces es 0,0. Ahora, vamos a decir que 4P, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí, va a ser igual al 4 que está aquí. 4. Entonces, P va a ser igual a hacer la división de 4 sobre 4 o 4 entre 4. P vale 1, ¿sí? Ajá, ¿para qué nosotros queremos saber el valor de la P? Pues para nuestro foco, ¿no? Entonces, vemos, ¿verdad? Que el foco va a estar ubicado en qué eje? Aquí en este eje de aquí, en el eje X, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra gráfica. Vamos a empezar a hacer nuestra gráfica, ¿sí? Pero antes vamos a identificar nuestro foco y vamos a decir que va a ser el foco 1 para X, ¿verdad? Y 0 para Y. 1 para X, porque aquí lo tenemos, P vale 1, ¿verdad? Y como les estaba diciendo, según la ecuación, ¿verdad? Según la ecuación, cuando la ecuación es así, de esta manera, el foco va a estar aquí, en el eje de esta variable, ¿verdad? Entonces quedaría en X el foco. P vale 1, pero en X, ¿sí? Listo. ¿Dónde tenemos 1,0 aquí en el plano cartesiano? Vamos a ubicar el 1 como por acá, ¿verdad? Entonces ahí va a estar nuestro foco. La directriz va a quedar aquí, en negativo 1, ¿sí? Y va a quedar en el eje X. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el foco. Entonces quedaría X igual a negativo 1, ¿sí? Que es este valor que está acá. Ahora, la parábola, ¿verdad? Va a abrir para este lado, ¿sí? Porque si el foco está en el eje X, entonces o la parábola abre para acá o abre para aquí.
Pero como nosotros sabemos que el valor de P es un número positivo, entonces la parábola va a abrir hacia la derecha, ¿no? Entonces quedaría esta parábola abierta para acá, ¿verdad? Para acá. La directriz decíamos que era negativo 1, ¿verdad? Entonces esta sería la directriz, que es la recta en X igual a negativo 1, ¿sí? Esto sería toda la explicación, ¿verdad?